En ese libro que salió primero está nombrado Pablo, no sé si Pablo lo sabe. ¿Sí? No me acordaba si te lo había llevado o no. Ah, tenés razón. Bueno, quiero primero agradecer la invitación de Gustavo Bombini y de Cecilia Bayur de participar en esta instancia del simposio, en esta parte, estar incluida de alguna manera. Quiero agradecerlo especialmente. Bueno, quisiera comenzar celebrando la existencia de este convenio, aun cuando hay un proceso por delante, ¿no?, entre la nube y la UNSAM. Es decir, entre un emprendimiento de interés público no estatal, lo llamaríamos así en el lenguaje que se utiliza hoy, y una universidad nacional, en torno a un proyecto de inestimable valor académico como es la catalogación del material bibliográfico, hemerográfico y documental acumulado y resguardado desde hace tantos años por Pablo Medina y sus colaboradores. Un proyecto que muchos deseábamos pudiera concretarse de algún modo y recordamos momentos en los que este proyecto se vio truncado. Pero en particular un proyecto en el que Pablo siempre estuvo interesado, aun cuando los lectores apasionados y juntadores de libros, los coleccionistas, como dice Gustavo, como él, no siempre adhieren a la construcción de un orden y una codificación de las formas de acceso a una biblioteca. Una biblioteca que es a la vez personal y pública, que remite a una biografía y a un mundo cultural vivido, pero que también lo trasciende al devenir en un espacio abierto para el disfrute de la lectura, como ha sido en los distintos barrios y lugares donde ha estado la nube. Proyecto de catalogación en torno al cual Pablo realizó innumerables gestiones con distintos organismos a lo largo del tiempo. A veces hemos conversado de esas cosas, fui a ver a tal, me encontré con tal otro. Gestiones que no siempre comprendieron el valor político, cultural y académico de los bienes que se encontraban allí, aun cuando siempre mereció, Pablo en particular, diversos tipos de reconocimientos. Porque la cultura infantil suele convocar más bien intereses comerciales y mercantiles y menos intereses ligados con la formación y el intercambio cultural. Eso puede explicar la demora, que demore tanto, ¿no?, este tipo de concreciones. En la historia argentina, digo, ¿no? Proyecto de catalogación que fue iniciado por, no sé si iniciado, pero sí que participó mucho en eso por su hijo Pablo Medina, escritor, a quien vale la pena también recordar aquí. Luego discontinuado y retomado por otros colaboradores permanentes de la nube, que han sido nombrados recién. Pero proyecto de catalogación en suma que excede muchas veces los esfuerzos notables de las personas que han estado ligadas con este espacio. Y que como tal supone una tarea tan compleja que debe ser realizada con calidad técnica, profesional y también a tono con las tendencias nacionales e internacionales, de tal manera que sea posible que ese valiosísimo patrimonio de la cultura infantil esté a disposición de niños y adultos. Disponibilidad, diríamos, de la cultura, de la lectura, que requiere dispositivos institucionales adecuados, sobre todo en un país como el nuestro. Un país a la vez productivo culturalmente, pero débil en la defensa y cuidado de lo que produce históricamente. Entonces, disponibilidad a disposición, patrimonio de la cultura infantil a disposición de todo tipo de lectores, de maestros e investigadores del país y de otros países. Se trata de una biblioteca y de un centro de documentación, como aclara bien Pablo, que más que su puesta en valor, como se enuncia ahora, mientras muchas veces con ese mismo lenguaje se saquea el patrimonio público, reclama un reconocimiento nacional e internacional y una conciencia ciudadana acerca de la importancia del cuidado y acceso a los mejores productos culturales para niños. Muchos de los que estamos aquí sabemos quién es Pablo Medina, pero vale la pena recordar en forma breve su itinerario biográfico. Le realicé una entrevista en plena crisis del año 2001, cuando la nube estaba aún en la calle Venezuela. Y muchas entrevistas la han hecho en estos últimos años. Destaco la que le hizo Judith Gauciol para la revista El Monitor, y también quiero destacar el blog de sus exalumnos. Un
En ese blog maravilloso, un breve texto de Pablo Medina acompaña el blog y dice: bienvenida a la tecnología, ¿no? Contento con esa novedad, para festejar las fotos y los encuentros en la memoria infantil de adultos que recuerdan las experiencias que tuvieron con su viejo maestro en las aulas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires durante los años 60. ¿No? Un blog maravilloso. Nacido en la provincia de Corrientes, procedente de una familia bilingüe, con antecedentes vascos, sefaradíes, con manejo del guaraní, se recibió de maestro en 1954 en la Escuela Normal José Manuel de Estrada y mencionó en ese momento una escuela que seguía la línea de Alfredo Ferreira, una figura ligada con defensora de la Escuela Técnica Industrial y de la enseñanza de oficios, y de allí sus diferencias con Sarmiento, o arrancaron por ahí, las diferencias de Pablo, ¿no? Hizo sus primeros trabajos como maestro de escuela rural en el Chaco durante el peronismo. Dijo en algún momento: yo soy maestro rural, dijo en aquella entrevista, como si eso indicara una identidad distinta a la de otros maestros. Yo era un maestro unitario rural, aclaró, hacía todo, ¿no? Ahí hay una tradición. Digo, uno entra por la biografía de Pablo, pero ubica ahí tradiciones construidas en distintos momentos, como lo que eran los maestros rurales en los años 50. Pablo Medina rescata en todas las entrevistas el recuerdo de la fascinación por la narración oral, el recuerdo de los maestros que contaban cuentos. Esos recuerdos me hacen conectar con la valoración de la cultura local, oral de otras figuras también en los años 50 y 60. Figuras relevantes de la historia argentina como Aníbal Foro o Jorge Rivera, sobre los cuales le pregunté recién a quienes conocía, que también en los años 50 y 60 estaban fascinados con esa cultura oral que la expansión de la escolarización letrada y de la cultura letrada en general había dejado en un segundo plano o había invisibilizado de alguna manera, desde el punto de vista cultural. Pero además del recuerdo de esa cultura oral, Pablo rescata siempre de aquellos años el contacto con los niños a través del juego, el dibujo, ¿no? En esos primeros trabajos en escuelas rurales, en el Chaco. Porque muchos niños tobas, no hablaban. Entonces el juego, el dibujo era una forma de conectarse con ellos. Y Pablo es un gran hablador. Estimo que allí comenzó también el interés por los juguetes, retomando el aprendizaje con su padre ebanista. Rescató en esa charla el trabajo de la mano del maestro, ¿no? Y en algún momento también dijo una frase maravillosa que es: mi amor privado es el títere, ¿no? Que me pareció, ¿no? Es decir, algo del orden privado de esa fascinación que quizás viene de ese momento. A esos primeros tiempos como joven maestro en Corrientes y Chaco, ¿no? Provincias que sería bueno repensar hoy con las problemáticas actuales de la cultura y de la experiencia infantil. Destacaría su ingreso como maestro en la Escuela Bernasconi en los años 60, más precisamente en 1962. El contacto entre aquella experiencia y Buenos Aires, o la mediadora en esa experiencia, fue Marta Salotti, ¿no? Discípula de Rosario Vera Peñalosa, y ahí ubicamos otra experiencia muy importante, ¿no? De aquella maestra de La Rioja, nacida en La Rioja. Arrancando allí toda la experimentación con la literatura infantil, de Chaco a Parque Patricios. Ese maestro del interior recuerda sorprenderse con el lenguaje de los niños de la ciudad, ¿no? Ese maestro que venía con un lenguaje más provinciano o con un lenguaje con otra riqueza distinto, se sorprende con el lenguaje de los niños urbanos. Recuerda el contacto con el titiritero Javier Villafañe, con ese maestro pícaro, lo habías nombrado así, y también a Germán Verdiales, a Frida Juste Mantovani. También su trabajo en distintas escuelas que después voy a mencionar, con chicos abandonados, es decir, con las problemáticas de la ciudad. Pero esa experiencia intensa como maestro en plenos años 60 y sobre todo el trabajo en el Bernasconi vive una interrupción en 1966 con el golpe militar de Onganía, cuando Salotti se va del Bernasconi, entre otros fenómenos, y crea el Instituto Suma. Menciono estas cuestiones por el impacto de los golpes militares en la Argentina, en la diferenciación entre escuelas públicas y escuelas privadas, entre experiencias que comienzan en el sector público
y que se interrumpen o se continúan en otra esfera, ¿no? Entonces hay muchas idas y vueltas o cuestiones allí que pueden entenderse sobre, en este caso, la enseñanza de la literatura infantil o la formación en general, que tienen que ver con esos desplazamientos de los maestros, de los investigadores, de distintas personas de un ámbito a otro por efecto de los acontecimientos políticos, también económicos, no solo políticos. Pensaba un poco en cuántos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, después del 66, fueron a trabajar al Instituto Di Tella, las primeras investigaciones de Emilia Ferreira, que se continuaron allí. Su itinerario de maestro en la Ciudad de Buenos Aires, el blog los recuerda. 1962, Escuela Bernasconi. 1968, Escuela Juan B. Peña. 1969, Escuela Francisco de Victoria. 1973, la última experiencia como maestro, Escuela Blas Parera. O sea, ya los nombres, ¿no?, de todas esas escuelas algo traen de una especie de historia del país y de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, ese itinerario y esos recorridos, ¿no? Ahí hay una línea de investigación, digo, en eso estoy pensando. Pero acompañando el clima de creciente politización de mediados de los años 60, Pablo Medina continúa activo, explorando temas como la opinión política de los niños. Cuando las publicaciones de la época comenzaban a recoger esos aportes, con encuestas, entrevistas, yo he tenido ocasión de ver muchas revistas, esa revista tan famosa de esos años, ya me acordé el nombre, ¿no?, del tema de la opinión política de los niños, que era muy estimulado por los periodistas, ¿no?, o la creación en 1973 del Diario de los Chicos en el marco del Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación durante la gestión del ministro Tayana Padre, ¿no? Participaron allí también Oscar Steinberg, Marta Duhovne, entre otros. Me interesa recuperar este interés de Pablo y tantos otros en la época por la palabra pública del niño, ¿no? Ahí hay una inquietud por la relación entre infancia y política en una época de desarrollo intenso de los debates políticos y al mismo tiempo de desarrollo y expansión de la producción cultural para niños, con solo mencionar Hugo Midón, Víctor Iturralde, tantos escritores de literatura infantil, el primer Congreso Mundial de Literatura Infantil en 1973, los fenómenos de la producción editorial artística, etc. Hay una época ahí, ¿no? Es en ese clima de época que se crea La Nube, como librería, en 1975 en la calle Marcelo T. de Alvear y Suipacha, como primera librería de la ciudad especializada en la producción cultural para niños, fundada junto con Marta Duhovne y Marcela Silverberg. Esa creación, según Pablo, se comprende o se explicaba por la gran expansión de la industria cultural para niños, tema sobre el cual, ¿no?, en relación en particular a la producción editorial, es un tema que le inquieta, porque la historia de la producción editorial en Argentina tuvo grandes momentos de expansión y grandes momentos de retracción, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión interesante a ver, la producción de libros en la Argentina en español. El papel protagónico que pudo tener la Argentina en un momento, su declinación y ¿dónde estamos hoy? Sería la pregunta para pensar. El golpe de 1976 cortó muchas historias, la partida al exilio de las cofundadoras de La Nube, la experiencia de verse perseguido por su actividad gremial, retomó su actividad con el regreso a la democracia. Me pregunto esos años que hiciste, ¿no? Me acuerdo en una entrevista, Aníbal Ford contaba en algún lugar que aquellos que vivieron el exilio interno, entre otros Aníbal Ford, Jorge Rivera, creo que Eduardo Romano y alguien más, se reunían a veces a comer en restaurantes de la ciudad de Buenos Aires, unas comilonas bárbaras, es decir, buscaban el modo de en ese exilio interno sufrido de seguir viviendo y seguir disfrutando momentos con los amigos, ¿no?, cuando se podía. Retomó su actividad con el regreso a la... me pregunto, ¿no?, sobre esos años, ¿no?, sobre las comidas y el vino. Retomó su actividad con el regreso a la democracia en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, con un curso de Historia de la Literatura Infantil y otro de Promoción de la Lectura. Pienso que allí arranca, años después, muchos años después,
el postítulo de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2002, cerrado en el año 2010 por el gobierno de la ciudad. La librería se traslada a una casona de la calle, una casa de la calle Venezuela en 1979, donde se crearía el Centro de Documentación e Información sobre Medios de Comunicación, CEDIMECO, conformado en 1980. La Nube se instituyó como asociación civil, La Nube y la Infancia y Cultura, en 1996. A fines de 2003 se mudan al periodo actual, en Chacarita, con una sesión precaria. Luego de un tiempo, sobre el filo del 2010, una ley de la legislatura le cedió el inmueble en comodato por 20 años. Entonces ahí digo, hay un itinerario de los últimos 20 años del siglo XX, complejo, ¿no?, de idas y vueltas, de avances y retrocesos. Y en este sentido me interesa reflexionar no solo sobre el impacto de la dictadura militar, ¿no?, sobre estos itinerarios de las personas y de las instituciones y de los emprendimientos, ¿no?, sino también en el ciclo democrático, sobre la recurrencia de las crisis económicas que impactaron en forma aún no investigada, en forma suficiente, sobre la conservación de los patrimonios bibliográficos en la Argentina. Con solo pensar en la hiperinflación de fines de los años 80 o en la crisis del 2001, que generó la venta de muchas bibliotecas valiosas, ¿no?, de particulares y bibliotecas de instituciones al exterior y universidades del exterior. Digo, ahí hay un tema también que habla de las crisis económicas, de las dificultades que esto genera y de la demora a veces de estas, ¿no?, respuestas institucionales, ¿no? Y también el hecho de que muchas veces estos temas, y en particular los referidos a la cultura infantil, no estén en las agendas políticas, ¿no?, porque al mismo tiempo hay mucho dinero para otras cosas. Entonces, bueno, no solo se explicaría quizás por las crisis económicas. La página web de La Nube la define como un espacio cultural que promueve el vínculo de los niños con la cultura. Hace constar más de 60.000 volúmenes. 60.000. ¿Será esta, me pregunto con Gustavo, la cifra correcta después de la catalogación? Seguramente haya muchos más, porque deben estar colados en los estantes más libros de los que se contabilizaron. Adentro de los libros debe haber cosas, en las cajas, en las carpetas, muchos más fragmentos de una vida, de una cultura argentina, pero también de una cultura argentina con mirada nacional y cosmopolita, ¿no?, con esa doble tensión que tiene la producción cultural argentina, una cultura también universal, una mirada también universal y humanista de la cultura, sobre lo que Pablo insiste muchas veces, esa mirada humanista, ¿no?, esa invitación a releer qué se entiende por el humanismo hoy. En plena época de debate sobre la crisis de la lectura y sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la declinación del contacto con el libro y con la literatura, pero también en una época de vaciamiento y banalización de la cultura infantil de la mano de la mercantilización de la vida cotidiana y de los consumos, de la privatización de la experiencia infantil en el cerrado hábitat familiar y muchas veces también de limitadas políticas de espacios públicos para la infancia, al menos en la ciudad, la continuidad del espacio cultural La Nube y la puesta en marcha de este proyecto supone, me parece a mí, una nueva apuesta política, cultural y pública por el encuentro y el disfrute de la cultura que nos ha constituido a tantas generaciones y cuya memoria es necesario conservar, renovar y transmitir. Tengo la impresión también de que estas iniciativas no competen solo a las instituciones y a las autoridades de las instituciones, sino a colectivos más amplios. Porque sabemos que son siempre difíciles y siempre hay que pelearlas, ¿no? Entonces me parece que eso también es una invitación a todos nosotros a un compromiso, a sostener, digamos, activamente la concreción de este gran proyecto. Gracias.